Hoy vamos a comenzar a estudiar uno de los grandes autores de la filosofía moderna, que es Kant. Lo hacemos con una breve introducción a partir del antecedente fundamental de la filosofía kantiana desde el punto de vista teórico, metafísico, que es Wolff. Wolff tiene obras que por una parte heredan la tradición escolástica, había leído al mismo Santo Tomás, por otra parte tienen una fuerte componente de origen protestante, porque Wolff era de esta confesión. Es necesario recordar que para Wolff la filosofía tiene un carácter sistemático, y especialmente en esta sistematicidad vemos lo que después se denominó racionalismo. Sin embargo, en Wolff hay un contacto importante con la tradición. Fundamentalmente para Wolff la metafísica se ocupaba de aquello que siempre se ocupó desde la época de los griegos. Leemos algún breve párrafo de la metafísica alemana de Wolff para dar una idea del tenor de su pensamiento y de cómo influye después sobre Kant. El libro se titula Pensamientos racionales en torno a Dios, al mundo y al alma del hombre. Capítulo primero. ¿Cómo conocemos que nosotros somos? ¿Y qué ventajas nos ofrece este conocimiento? Parágrafo primero. ¿Cómo conocemos que nosotros somos? Somos conscientes de nosotros y de otros entes de los cuales no puede dudar ninguno que no esté completamente privado de sus sentidos. Y quien quisiese negarlo afirmaría con la boca cosas diversas de las que encuentra en sí mismo. Y podría también enseguida ser convencido de que su afirmación es absurda. Como en efecto él quisiera negarme algo o dudar si no fuese consciente de sí mismo y de otros entes. Ahora bien, sin embargo, quien es consciente de esto que niega o de lo cual duda es la misma persona. Por lo tanto, es claro que nosotros somos. Fíjense, el comienzo, evidentemente encontramos el influjo de Descartes. Para Wolff es indudable que nosotros somos, pero al mismo tiempo que hay entes. Es indudable que hay entes. Habla de nosotros y nosotros. Es un plural retórico, habla de los lectores, junto con el autor. Sí, la observación es pertinente en cuanto en Descartes la referencia al yo es mucho más clara, es mucho más fuerte. Aquí hay una actitud en cierta manera opuesta a la de Descartes. Para Descartes el pensamiento comienza por la duda y después llega a una afirmación indudable que es yo soy, luego existo. En cambio aquí no hay ninguna duda. Es evidente que nosotros somos y las cosas son y los entes son.
Aquí hay una cierta demostración, pero es una demostración por reducción al absurdo. En realidad, para Wolff se trata de algo evidente. Tal vez algunos, dice en el parágrafo segundo, si hay motivo para preguntarse esto. Tal vez algunos se maravillarán, pero otros, que a causa de su inteligencia no demasiado profunda, no pueden arreglarse bien con las definiciones y las demostraciones, se reirán del hecho de que solamente yo demuestre que nosotros somos. En efecto, no ha habido todavía bajo el sol ningún hombre que haya negado tal afirmación, y si alguien cometiese un error tan grande, no sería digno de refutación, porque o estaría privado de su intelecto y entonces no sabría lo que dice, o debería ser tan obstinado como para negar intencionalmente cada cosa contra su mejor saber. Por eso también la secta más extraña de los egoístas, que surgió hace poco a París y que ha negado la existencia de todos los entes, sin embargo ha concedido esto: yo soy. Wolff habla de unos ciertos egoístas que parecieran ser escépticos radicales y negaban la existencia de todas las cosas menos del yo. Dice más adelante en el parágrafo quinto: reflexión sobre cómo nosotros conocemos que somos. Debemos reflexionar un poco más a fondo sobre cómo conocemos nosotros que somos. Si ahora lo hacemos, encontramos que en este caso nuestro conocimiento tiene la siguiente naturaleza. Esperamos en modo incontestable que seamos conscientes de nosotros y de los otros entes. Nos es claro que quien es consciente de sí y de los otros entes es. Por lo tanto, es para nosotros cierto que nosotros somos. El racionalismo de Wolff tiene un carácter marcadamente formal, es decir, es racionalismo especialmente por la forma en que se presentan los pensamientos, es decir, a modo de silogismo. Si esperamos ser conscientes de nosotros y de los otros entes, es porque somos. Si no, no esperaríamos nada. Aquí hay premisas implícitas, evidentemente, o sea que quien espera es. Dice en el parágrafo 6, ¿con qué silogismo sucede esto? Si queremos conocer distintamente por medio de estos principios cómo nos convencemos de que somos, encontraremos que en estos pensamientos reside el siguiente silogismo: quien es consciente de sí y de otros entes es. Somos conscientes de nosotros y de otros entes. Por lo tanto, nosotros somos. En el capítulo segundo se trata acerca de los principios de nuestro conocimiento
y de todos los entes en general. Veamos, por ejemplo, en el parágrafo 14, ¿qué cosa es la realidad? Was Wirklichkeit sei. Por tanto, la posibilidad debe agregarse, a la posibilidad debe agregarse todavía algo más, si debe existir alguna cosa mediante la cual lo posible alcanza su cumplimiento. Y este cumplimiento de lo posible, propiamente lo que llamamos realidad. ¿En qué, sin embargo, consiste ella? O sea, cómo el posible se hace real, será mostrado más adelante en su lugar respecto de Dios, como ser necesario, independiente y respecto de las otras cosas. La realidad es el cumplimiento de lo posible. Aquí encontramos otra característica del racionalismo, que es una marcada prioridad de lo posible. Lo posible como lo pensado antes que la realidad. La realidad se define por relación a lo posible. Y lo posible es algo pensado. Dice en el parágrafo 15, lo que es real es posible. Porque solamente lo posible puede hacerse real, todo lo que es real es también posible. Y de la realidad se puede siempre concluir sin dificultad la posibilidad. Si veo que algo existe, puedo admitir que eso pueda existir y que por tanto no contenga en sí ni siquiera nada de contradictorio. Lo posible es lo que no es contradictorio. ¿Tiene alguna conexión con la tradición averroísta? Perdón, no oigo, ¿con? ¿Tiene alguna conexión con la tradición averroísta? Sí. Más bien con la viceniana, podríamos decir. Claro. Pero indirecta, a través de la escolástica. Esto más bien inmediatamente depende de la segunda escolástica. Parágrafo 16. ¿Qué cosa es un ente? En realidad en alemán, yo estoy siguiendo aquí el texto en italiano, pero en alemán dice la cosa, das Ding. Was ein Ding sei. ¿Qué cosa es una cosa? Llamamos cosa todo lo que puede ser, sea real o no. Si entonces consideramos lo imposible como posible y lo consideramos como lo que puede existir, lo llamamos al mismo tiempo ente o cosa, pero por error, porque ello tiene respecto de nosotros una apariencia de posibilidad. Por eso sucede que solemos llamar cosa posible lo que en efecto es posible. Y por tanto puede de hecho existir. Y en cambio, cosa imposible, lo que tiene solamente apariencia de posibilidad y que no puede en verdad existir. Se podría más bien llamar a eso
cosa verdadera, mientras este ente o cosa imaginaria, mientras a este cosa o ente imaginaria, o ente o cosa aparente. Entonces el ente verdadero es el que puede existir, el posible. Ahora, hay que notar aquí que esta posibilidad no se define respecto de la potencia divina creadora, sino que en cierta manera se refiere a sí misma, se autorrefiere. Lo que puede existir es simplemente lo que no es contradictorio. En parágrafo 28, ¿qué cosa es la nada? Lo que ni existe ni es posible se llama nada. O sea que ahora lo imposible no puede ser y por consiguiente no puede hacerse algo, tampoco la nada puede hacerse algo. Recuerdo de paso que si a un posible es participada la realidad, mientras que en precedencia nada de eso existía realmente, es algo diverso del surgir de algo de la nada, porque entonces no es lo imposible lo que se hace algo. Aquí hay una velada referencia a la creación como un surgir de la nada. Según el razonamiento, podría dar la impresión de que lo imposible en la creación se hace algo. En realidad, propiamente no es así, ni tampoco parece ser directamente el pensamiento de Paul. Sin embargo, la impresión la da por la primacía que tiene lo posible. Lo posible es lo que puede ser y lo que después se hace realidad. Toda la obra continúa con muchas definiciones, con una gran articulación, una gran sistematicidad, y continúa sobre todo tomando los temas clásicos de la metafísica. Es interesante considerar que Kant tomaba como punto de partida este tipo de pensamiento. En la crítica de la razón pura dice que Wolff es el más grande de los filósofos dogmáticos. Veamos todavía algún texto
respecto de la temática del conocimiento directamente. En el parágrafo 793 del capítulo 5. ¿Por qué a veces nuestros sentidos representan las cosas en modo erróneo? Tanto la experiencia como la razón muestran que en dos casos distintos se pueden verificar idénticas motivaciones de los órganos del sentido. Por eso también el alma debe representar como una sola cosa dos diferentes cosas en casos diversos. Por ejemplo, si en el ojo se representan todas las cosas físicas que se introducen por los rayos luminosos, y porque esta es la modificación que se verifica en él cuando vemos, entonces en la visión el alma no puede representarse esas cosas sino en conformidad al tipo de este par. Si ahora un gran cuerpo como el de un buey es muy lejano y en cambio uno chico como el de un ternero es cercano, en el ojo se representa el mismo par, y por eso también el alma no puede formarse en ambos casos sino representaciones idénticas. Y esta es la razón por la cual un buey a la distancia parece como un ternero. Es verdadero que en tal modo el alma representa a veces en modo erróneo las cosas del mundo, pero las reglas sobre las cuales está fundado el orden en la naturaleza no permiten otra cosa. Bueno, aquí tenemos un típico tema cartesiano. Encontramos nuevamente el influjo de la filosofía de Descartes, que modifica en cierta manera los temas de la escolástica. En la filosofía aristotélica y en la filosofía escolástica, por lo menos en la que sigue más directamente Aristóteles, no hay una duda en los sentidos. Simplemente los sentidos captan las cualidades sensibles y no pueden errar en esta captación, porque el sentido en acto es lo sensible en acto. Simplemente si hubiese por hipótesis un yerro, no habría conocimiento sensible. En realidad, como sabemos, el error está en la interpretación. Ahora, la interpretación no pertenece al sentido sino al intelecto. Pensar que un buey que está lejos es lo mismo que un ternero que está cerca puede ser un error del intelecto, pero no un error del sentido, que propiamente no se puede equivocar, porque como el mismo Wolf indica aquí, se trata de cualidades sensibles que producen su efecto según las disposiciones corporales. Es el intelecto el que eventualmente puede errar pensando que toda vez que se presenta al sentido una imagen del mismo tamaño, se trata de un animal de la misma edad, o sea, un buey y un ternero. Pero eso es una elaboración intelectual, es un juicio del intelecto. Wolf se ocupa de todos los temas clásicos de la filosofía, también de los temas que él llama de la psicología, es decir, de la antropología, incluso ocupándose de las cuestiones orgánicas que corresponden a la sensación. Parágrafo 832. Cómo la fuerza del alma produce conceptos generales.
conceptos generales. Los entes físicos del mundo pertenecen en parte a especies idénticas, en parte a géneros idénticos, como también muestra la experiencia. Ahora, tanto aquellos entes que son de una sola especie como los que pertenecen a un solo género tienen en sí algo de similar y entonces algo en común uno con otro. Si por eso se presenta un ente de una especie o de un género del cual tenemos ya antes sensación, lo cual sucede mediante la acción de la fuerza representativa del alma, la imaginación, o sea, propiamente esa única fuerza idéntica, produce contemporáneamente cuanto de esta especie o de este género hemos percibido precedentemente y reconocemos que hemos tenido ante nosotros propiedades similares también ya antes. Representándonos ahora en tal modo lo similar que ellos tienen en común uno con otro, tenemos los conceptos de las especies y de los géneros, y entonces las representaciones generales. Este texto es muy importante porque hace notar cómo la teoría del conocimiento que está supuesta en la crítica kantiana es fundamentalmente derivada del empirismo. O sea, los conceptos vienen de las imágenes. No se ve claramente la distinción entre el conocimiento sensitivo y el conocimiento intelectual. Dice en el parágrafo siguiente, que trata de la causa del conocimiento general, entonces se requieren una vigorosa imaginación y una tenaz memoria si hay que agregar a un conocimiento general algo. Pero donde no se llega a un conocimiento general, ahí no es posible representarse en modo suficientemente claro y distinto, o también no demasiado suficientemente claro y distinto, lo que se ha percibido por primera vez. En efecto, llamo aquí vigorosa la imaginación, si ella puede representar en modo claro y distinto el pasado, y la memoria es llamada tenaz, si para cada ente se puede recordar bien que eso ha sido percibido antes. Es decir, agregar algo al conocimiento general significa perfeccionar ese conocimiento general, y para eso se requiere una gran imaginación y una gran memoria para tener un conocimiento general más perfecto. El parágrafo siguiente presenta el mismo carácter y todavía en cierta manera más nominalista. Dice en el parágrafo 834, ¿qué cosa hacen las palabras en el conocimiento general? Solemos dar los mismos nombres a las cosas en cuanto ellas son similares una a la otra, y entonces o son de la misma especie o pertenecen al mismo género. Y con la ayuda de este nombre separamos, por decir así, lo que ellas tienen en común una con otra. Consiguientemente, las palabras o también otros signos son el medio con el cual conseguimos un conocimiento general. Las palabras u otros signos son el medio con el cual conseguimos un conocimiento general.
sea, damos nombres a las cosas en cuanto son similares, pero aquí son similares según sus cualidades sensitivas. No aparece todavía una esencia inteligible. Y separamos lo que aparece de un modo complejo, lo dividimos, y entonces tenemos conocimientos determinados. Y esto lo hacemos por medio de los nombres. Porque si los sentidos no nos da propicio para dar el conocimiento erróneo, y que ahora las palabras se aplican sobre una identidad sensitiva, no se estaría usando el conocimiento sensitivo y antes dijo que no queda erróneo. Sí, el conocimiento sensitivo puede ser causa de error, eso sí, claro. Claro, pero entonces si la similitud a la cual le ponemos un nombre entre las cosas es sensitiva, no sería errado eso. Y sí, hay un problema fundamental en el orden de la teoría del conocimiento, y eso es uno de los puntos que provocará la crítica kantiana. Porque Kant dice, si la inteligencia funciona de esta manera, entonces ¿qué nos garantiza que puede llegar de verdad a la esencia de las cosas? Y por eso tenemos que dar otro tipo de explicación al conocimiento. Veamos antes, en el capítulo 3, parágrafo 368, qué es la razón. El arte de argumentar muestra que las verdades están conectadas una con la otra, lo cual debe ser demostrado también en su lugar. La intelección que tenemos del nexo de las verdades, o la facultad de comprender el nexo de las verdades, se llama razón. Que esta definición de la razón sea conforme al lenguaje común, lo muestro de esta manera. Por ejemplo, decimos que Sempronio comenzó en modo racional sus negocios y ha reflexionado bien sobre lo que le es dañino y útil, lo que de dañino y útil se puede sacar de sus acciones, y si lo ha dispuesto en modo que en su conducta no lo contradice, sino más bien una cosa solicita la otra. ¿Y en qué ahora consiste aquí la razón que él muestra? Ciertamente solo en la comprensión que él tiene del nexo de ellas con otras cosas. Si en efecto uno no presta atención a esto, dirige sus acciones a su
daño propio o al daño ajeno, y las mismas se contradicen recíprocamente. Pero entonces nadie más dirá que Sempronio comienza sus negocios de modo racional. Más bien, cada uno admitirá que él obra en modo irracional. De esto se puede también comprender que el concepto común de razón no es otra cosa que la intelección del nexo de las verdades. Si se dice que uno ha obrado racionalmente y que pide la razón, se le responde siempre. Si se pide la razón, se le responde siempre, porque él procuró así esta ventaja o ha evitado este daño. O sea, porque él ha visto y meditado sobre qué se podía derivar de su conducta y después dio una prueba de su intelección en el nexo de las cosas. Si en cambio se quiere probar que él obró de un modo irracional, hay que esforzarse por mostrar que él inició algo en modo desconsiderado, sin reflexionar sobre lo que puede derivar de su conducta y sobre cómo eso se acuerda con su persona y con su condición o con las otras circunstancias. Fíjense en las características que aparecen en la razón. La razón es conexión. Y la razón está ligada inmediatamente con lo práctico. Aquí encontramos una característica que podemos denominar iluminista. En Kant encontraremos estos dos elementos, sea el de la conexión, sea el de lo práctico. En efecto, para Kant, todo el conocimiento racional se dirigirá a lo práctico, que es principalmente lo moral. Pero además, Kant concebirá la razón como capacidad de razonamiento, como capacidad de conexión. Justamente las categorías son conexiones o juicios. Aquí encontramos el fundamento de una profunda división entre el conocimiento sensitivo y el conocimiento racional. El conocimiento sensitivo, como vimos, en sus fundamentos no parece alcanzar la esencia de las cosas, aunque después Wolff escribe como si estuviera hablando de las esencias de las cosas. Pero sobre todo, lo que sucede es que la razón es concebida como una especie de fuerza extrínseca a los conocimientos sensitivos, particulares o generales, que es capaz de conectarlos sobre todo en función práctica, o sea, por una utilidad. Es lo que encontramos en el ejemplo que pone Wolff. Esto no quiere decir que Wolff no se ocupe de lo teórico. Todo este libro es un libro de metafísica, se ocupa del conocimiento teórico, pero se ocupa del conocimiento teórico y se ocupa de conocer teóricamente objetos, pero lo hace de una manera que prepara la inversión kantiana.
Al racionalismo wolfiano tenemos que agregar otro tipo de actitud que podemos denominar irracionalista, que aparece después en Kant y que él combina con la herencia del racionalismo wolfiano. Esta actitud irracional o irracionalista corresponde al mundo de lo que vagamente se puede llamar espiritual, que en Kant comprende también lo sobrenatural. Recordemos que Kant no es católico, es protestante, por eso no hay una idea de la mística ordenada. Lutero era contrario a la mística. Todo lo que corresponde al contacto con lo espiritual aparece de una manera desordenada o tenebrosa, como veremos enseguida. En Wolf hay una cierta atención al mundo de los sueños, que Kant identifica con lo irracional, como hemos visto y como veremos. Y dice en el parágrafo 793, si en el sueño ella piensa. Sé bien que algunos afirman que el alma piensa también en el sueño, pero entonces ellos entienden por pensamiento solamente una mera sensación sin conciencia, y entonces se separan de nosotros solamente las palabras. Pero porque todos al mismo tiempo piden para los pensamientos la conciencia, prefiero, para evitar el error que podría surgir del sentido impreciso de las palabras, atenerme al significado más común de la palabra, especialmente en cuanto en nuestros días se introdujo generalmente también en la filosofía. Disentimos de los cartesianos y del hombre común en el hecho de que cuando decimos que el alma no piensa en el sueño, también admitimos sensaciones oscuras y confusas que ellos niegan. O sea, en el sueño algo pasa. Hay sensaciones comunes y confusas. Dice, por ejemplo, más adelante, porque en el sueño nos representamos muchas cosas que no son presentes y por eso los sueños tienen su origen en la imaginación. La causa del sueño hay que buscarla en una sensación que tenga algo de común con aquella imagen desde la cual comienza el sueño, como se ha notado antes. Más aún, la continuación del sueño debe dejarse explicar según la regla de la imaginación. Sin embargo, no es posible que vengan también algunas nuevas sensaciones. En este caso, el sueño debe ser considerado como un sueño complejo, mientras que el primero debe ser llamado un sueño simple. De esta razón tiene origen cada distinción de los sueños. Parágrafo 800, sueño natural y sueño sobrenatural. Si un sueño se verifica en este modo,
está fundado en la esencia y en la naturaleza del alma, y por eso es natural. Si en cambio un sueño surgiese sin una sensación o continuase contra la regla de la imaginación, no estaría fundado en la esencia o en la naturaleza del alma, y entonces sería sobrenatural y un milagro en el alma. Ahora, Kant retoma el tema de los sueños en los escritos precríticos. Hay uno muy importante para interpretar adecuadamente la crítica, que se titula Los sueños de un visionario aclarados con los sueños de la metafísica. Es decir, en la metafísica sucede algo semejante a lo que pasa cuando alguien sueña. Ahora bien, los sueños se dan en la oscuridad y la confusión, como ya había dicho Wolf. El problema es que Wolf escribe una metafísica y Kant después renegará de la metafísica por considerarla como una especie de sueño. ¿Qué pasa, se pregunta en este libro Kant, con los espíritus? En esa época muchos hablaban de los espíritus, especialmente en el ámbito protestante. Había un famoso autor sueco que se llamaba Swedenborg, que había fundado una especie de secta y que era visionario de espíritus. Y Kant en sus cartas se ocupa de este Swedenborg y da consejos acerca de cómo tomar esto que Swedenborg trata, o sea, cómo tener una actitud de frente a este mundo de lo espiritual que se presenta en cierta manera como algo tenebroso, como algo que no se puede controlar, como algo que da miedo. Y muy especialmente aparece en Kant esta especie de actitud de miedo, de retracción de frente al mundo de lo espiritual. Kant no dice que lo espiritual no existe, sino que hay que retirarse de este mundo de lo espiritual, porque es un mundo peligroso, un mundo tenebroso, en el cual no nos podemos orientar adecuadamente. Dice Kant en esta obra, se puede admitir la posibilidad de seres inmateriales sin temor de ser contradichos, si bien también sin esperanza de poder demostrar esta posibilidad con principios racionales. Tales naturalezas espirituales estarían presentes en el espacio, en modo que éste, no obstante tal presencia,
quede penetrable para los seres corpóreos, ya que la presencia de aquellas, es decir, las sustancias espirituales, comportaría una actividad en el espacio, pero no un relleno del espacio, es decir, una resistencia como principio de solidez. Ahora, si se admite una tal sustancia simple espiritual, se podría, sin prejuicio de su indivisibilidad, decir que el lugar de su inmediata presencia no es solamente un punto, sino también un espacio. Es decir, para Kant es imposible demostrar que existen sustancias espirituales, pero tampoco se puede demostrar que no existen. Es una posibilidad que existan. Y con esto Kant se acerca ya al pensamiento crítico. Es el mismo sujeto el que pertenece como miembro contemporáneamente al mundo visible y al invisible, pero no es propiamente la misma persona, ya que las representaciones de un mundo, a causa de su diversa naturaleza, no son ideas concomitantes a las del otro mundo. Y por eso lo que yo pienso como espíritu no es recordado por mí como hombre, e inversamente el estado mío como hombre no entra para nada en la representación de mí mismo como espíritu. Por otra parte, son las representaciones del mundo espiritual claras e intuitivas cuanto se quiera, y sin embargo no es suficiente esto para volverme en cuanto hombre consciente de ellas. Incluso la representación de sí mismo, es decir, del alma como espíritu cierto, se adquiere con el razonamiento y no es en el hombre un concepto intuitivo de experiencia. Sin embargo, esta heterogeneidad de las representaciones espirituales y de las que pertenecen a la vida corpórea del hombre no debe ser considerada como obstáculo tan grande como para quitar cada posibilidad de ser a veces conscientes, incluso en esta vida, de los influjos por parte del mundo espiritual. Es decir, no se puede demostrar racionalmente que haya espíritus no se puede intuir directamente lo espiritual, pero podemos sentir a veces el influjo de lo espiritual. Más aún, nosotros mismos estamos en cierta manera divididos porque no podemos tener conciencia de nuestra propia espiritualidad. Hay como una duplicidad, una dicotomía, incluso en nosotros mismos. No sería al final para nada extraño encontrar contemporáneamente en un visionario un soñador,
al menos respecto de las imágenes concomitantes a estos fenómenos suyos, ya que representaciones por su naturaleza extrañas y no unificables con las del estado corpóreo del hombre se presentan y se introducen en la sensación externa imágenes que no pueden estar juntas al mismo tiempo. Así son imaginadas quimeras salvajes y rostros extraños que atraen desde lejos el sentido ilusionado. En cuanto como fundamento de estas representaciones tenemos un influjo espiritual verdadero. Fíjense la idea que tiene Kant del mundo espiritual. El mundo espiritual es algo tenebroso, se aparecen rostros. Rostros feos parecen. Imágenes salvajes. Se puede ya no probar un inconveniente, un rechazo, para admitir motivos racionales plausibles de los cuentos de espectros, que tantas veces sucede que los filósofos oyen, y del mismo modo de los influjos de los espíritus de todo tipo, de los cuales aquí y allí se habla. O sea, para interpretar adecuadamente lo que Kant está suponiendo cuando habla de los espíritus, tenemos que pensar en las películas que surgen en los ambientes protestantes, que son películas de fantasmas, de espectros, de apariciones, de magia. Sí, porque Harry Potter y otras cosas por el estilo no se producen en los ámbitos católicos, se producen más bien en los ámbitos protestantes, ¿no? Casas con fantasmas adentro. Todas esas películas las hacen los ingleses o los protestantes, o los norteamericanos, ¿no? No son propias de la cultura latina, los franceses no hacen esas cosas, ni los italianos ni los españoles. Es muy importante para captar el carácter de fondo que está en la elaboración racionalista y idealista kantiana, ¿eh? Es decir, hay como una actitud que tomar frente a este mundo de lo espiritual que se presenta como tenebroso. Es un mundo de sueños. Y la metafísica pertenece a este mundo. Aquí en este libro el título es justamente este: los sueños de un visionario aclarados con los sueños de la metafísica. Y cita Aristóteles, Los tenebrosos son espectros que se aparecen, fantasmas. Y esos son espíritus para él. ¿Cómo lo dice mucho? ¿No te da miedo que se te aparezcan los fantasmas? Bueno, el problema es que para Kant, bueno, claro, el problema es que para Kant la metafísica tiene la misma estructura que estas visiones de espíritus.
O sea, es algo semejante a las visiones de espíritu. Encanta. Bueno, sí, la explicación más profunda la da después. La explicación más profunda es que si uno se ocupa de la metafísica, produce un ejercicio dañino para la humanidad. Porque la metafísica produce discordia. Enseguida cita Aristóteles en el capítulo 3 de este libro. Aristóteles dice en algún lugar: estando despiertos nosotros tenemos un mundo común, pero soñando cada uno tiene su mundo. A mí me parece que se puede invertir la última proposición y decir: cuando entre diversos hombres cada uno tiene su propio mundo, hay que presumir que ellos están soñando. Y después critica a Wolf, por ejemplo. Y los critica como soñadores. A los soñadores de la razón son afines en cierta manera a los soñadores de la sensación. Y entre estos hay que contar comúnmente a los que a veces tienen que ver con los espíritus. Y ciertamente por las mismas razones que los precedentes, ya que ellos ven algo que otro hombre sano no ve, y tienen una propia comunión con seres que no se manifiestan a ningún otro, por más buenos sentidos que tenga éste. Por eso los visionarios son del todo diferentes de los soñadores despiertos, no solamente por grado, sino también por especie. Hay soñadores de la razón que están despiertos. Y hay soñadores de la sensación, que son los que creen ver espíritus. Es importante para considerar que para Kant la inteligencia en el fondo no va más allá de la sensación. La inteligencia, cuando conoce conceptualmente, en el fondo está captando imágenes de una manera más general, como lo había dicho Wolf. Y por eso es necesario ir más allá de la inteligencia y llegar a la razón. La razón es una capacidad de conexión. Es una potencia formal, podríamos decir, que conecta las sensaciones o las imágenes o los conceptos que en el fondo vienen de las sensaciones y de las imágenes.
Y con estos elementos introductivos podemos entrar en el análisis de algunos textos importantes ya de la crítica de la razón pura, los prefacios a la primera y a la segunda edición. En estos textos está expresado todo el pensamiento kantiano. Y son muy impresionantes cuando uno los lee por primera vez, y son también muy desconocidos, incluso en el ámbito filosófico, aunque están al alcance de todos. Dice en el prólogo a la primera edición: que es del 1781. La razón humana tiene en una especie de sus conocimientos el destino particular de verse acosada por cuestiones que no puede apartar, pues le son propuestas por la naturaleza de la razón misma, pero a las que tampoco puede contestar, porque superan las facultades de la razón humana. O sea, el hombre tiene una tendencia a investigar cuestiones que lo superan. Aquí, en la primera frase, encontramos una duplicidad que no será nunca superada. En esta perplejidad cae la razón sin su culpa. Comienza con principios cuyo uso en el curso de la experiencia es inevitable y que al mismo tiempo se halla suficientemente garantizado por ésta. Con ello elévase, como lo lleva consigo su naturaleza, siempre más arriba, a condiciones más remotas, pero pronto advierte que de ese modo su tarea ha de permanecer siempre inacabada, porque las cuestiones nunca cesan. Se ve pues obligada a refugiarse en principios que exceden todo posible uso de la experiencia y que sin embargo parecen tan libres de toda sospecha que incluso la razón humana ordinaria está de acuerdo con ellos. Pero así se precipita en oscuridades y contradicciones. ¿De dónde puede colegir que en alguna parte se ocultan recónditos errores, sin poder empero descubrirlos? Porque los principios de que usa, como se salen de los límites de toda experiencia, no reconocen ya piedra de toque alguna en la experiencia. El teatro de estas disputas sin término llámase metafísica. Esa es la primera idea de la crítica de la razón pura. Cuando la razón va más allá de la experiencia, que hay que entender en el sentido más estricto del término, es decir, experiencia sensible, cae en oscuridades interminables. Más aún, en disputas, o sea, en luchas. Estas luchas se concentran todas en lo que históricamente se llamó metafísica. La actitud kantiana al principio de la crítica es muy semejante a la de Descartes. Es decir, es necesario comenzar la filosofía nuevamente sobre bases sólidas. La diferencia con Descartes es que éste mantiene la metafísica y tiene una inclinación a moverse en el mundo de lo puramente espiritual, y Kant, por el contrario, quiere anular la metafísica y fundarse sobre el mundo de lo sensitivo, que él llama de los fenómenos.
Hubo un tiempo en que esta ciencia era llamada la reina de todas las ciencias. Y si se toma el deseo por la realidad, ciertamente merecía tan honroso nombre por la importancia preferente de su objeto. La moda es ahora mostrarle el mayor desprecio. Etcétera. Su dominio empezó siendo despótico, bajo la administración de los dogmáticos. Pero como la legislación llevaba aún así en sí la traza de la antigua barbarie, deshízose poco a poco por guerra interior en completa anarquía, y los escépticos, especie de nómadas que repugnan a toda construcción duradera, despedazaron cada vez más la ciudadana unión. Mas eran pocos por fortuna y no pudieron impedir que aquellos dogmáticos trataran de reconstruirla de nuevo, aunque sin concordar en plano alguno. En los tiempos modernos pareció como si todas esas disputas fueran a acabarse. Creyóse que la legitimidad de aquellas pretensiones iba a ser decidida por cierta fisiología del entendimiento del célebre Locke. El origen de aquella supuesta reina fue hallado en las plebes de la experiencia ordinaria. Su arrogancia hubiera debido, por lo tanto, ser sospechosa con razón. Pero como resultó, sin embargo, de esa genealogía, en realidad había sido imaginada falsamente. Siguió la metafísica afirmando sus pretensiones, por lo que vino todo de nuevo a caer en el dogmatismo anticuado y carcomido, y por ende en el desprestigio de todo de donde se había querido sacar a la ciencia. Ahora, después de haber ensayado en vano todos los caminos, según se cree, reina el hastío y un completo indiferentismo, madre del caos y de la noche en la ciencia, pero también al mismo tiempo origen o por lo menos preludio de una próxima transformación e iluminación, si las ciencias se han tornado confusas e inútiles por un celo mal aplicado. Entonces, Kant recorre brevemente la historia de la metafísica. La metafísica fue siempre teatro de disputas, no tenía fundamento. La filosofía antigua, la filosofía escolástica, se cayó en el escepticismo, después se la quiso reconstruir, pero de modo caótico, especialmente al inicio de la modernidad. Apareció la filosofía empirista de Locke, que quiso explicar que la metafísica no tenía otro fundamento que el conocimiento sensitivo. Sin embargo, Locke no pudo vencer a la metafísica, reapareció en el dogmatismo de Wolff, y en la época contemporánea a Kant, dice él, cayó en el máximo desprestigio. El problema es que con ese desprestigio se desordena toda la ciencia. Y de un modo que preludia a los románticos, dice Kant, bueno, esta situación caótica puede ser el presagio de una nueva iluminación, una nueva iluminación espiritual. No se puede decir, según él, que simplemente hay que anular la metafísica, o sea que hay que ser indiferente ante la metafísica porque lo único que importa es la realidad concreta sensitiva. Detrás de la metafísica hay un problema real, según Kant. Por eso dice: es inútil en efecto querer fingir indiferencia ante semejantes investigaciones, cuyo objeto no puede ser indiferente a la naturaleza humana. Estos supuestos indiferentistas, en cuanto piensan algo,
caen de nuevo inevitablemente en aquellas afirmaciones metafísicas por las cuales ostentaban tanto desprecio, aun cuando piensen ocultarlas, trocando el lenguaje de la escuela por el habla popular. Esa indiferencia, empero, que se produce en medio de la prosperidad de todas las ciencias y que ataca precisamente a aquella cuyos conocimientos, si pudiéramos adquirirlos, renunciaríamos menos fácilmente que a ningunos otros, es un fenómeno que merece atención y reflexión. O sea, en la época contemporánea, Kant florecen las ciencias, o sea, las ciencias experimentales. ¿Cómo puede ser entonces que la ciencia que atrae más al hombre, que la metafísica, esté en tal descrédito? Ahora, esa situación, dice Kant, proviene de que la época moderna, contemporánea a él, es más madura que las anteriores. O sea, en el fondo es un progreso. Es evidentemente el efecto no de la ligereza, sino del juicio maduro de la época, que no se deja seducir por un saber aparente. Es una intimación a la razón para que emprenda de nuevo la más difícil de sus tareas, la del propio conocimiento, y establezca un tribunal que le asegure en sus pretensiones legítimas y que en cambio acabe con todas las arrogancias infundadas, y no por medio de afirmaciones arbitrarias, sino según sus eternas e inmutables leyes. Este tribunal no es otro que el de la crítica de la razón pura misma. O sea, si se dejó de lado la metafísica tradicional es porque el pensamiento humano progresó. El pensamiento humano ahora se ocupa de la ciencia, de lo práctico. ¿Qué tiene que hacer entonces la razón? La razón ahora tiene que ocuparse no de los sueños de la metafísica, sino de conocerse a sí misma. Más aún, conocerse exhaustivamente a sí misma tiene que establecer un tribunal para que se juzgue a sí misma. De una manera cierta. Y esto es la tarea de la crítica de la razón pura. La crítica de la razón pura no es otra cosa sino la metafísica, pero no la metafísica antigua, sino una nueva metafísica que consiste en el autoanálisis de la razón. Más tarde veremos que esta metafísica es denominada por Kant metafísica de la naturaleza. Más propiamente es una metafísica de los juicios según los cuales se establece el conocimiento de la naturaleza. Y esos juicios pertenecen a la razón y solamente a la razón. Como veremos enseguida, la verdadera ciencia es siempre a priori para Kant. Incluso las ciencias denominadas experimentales, la física, la química, la biología, etc., para Kant son a priori. Es decir, antes de la experiencia, pero conformemente con la experiencia.